hermanos, que Dios les bendiga, buen día para todos. Amén. Y vamos ahí a saludar, ya estamos conectados, ¿no, hermano Alex? Aunque son tiempos difíciles, hermano, esperemos que pronto se levante la restricción y todos puedan venir a la casa del Señor, ¿no? Amén. Por ahora aquí unos pocos reunidos para dar ahí testimonio de que nuestro Cristo vive. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Amén. Así que hoy quiero invitarles a abrir ahí en sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7. Y al llegar ahí vamos a leer desde el verso 54 en adelante. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, verso 54. Y hoy nos vamos a encontrar con un hombre del cual sabemos unas cuantas cosas, pero en esta mañana lo vamos a ver aquí primero como un rabioso perseguidor y luego le vamos a ver como un ardoroso predicador. Y ese va a ser nuestro tema y el título de nuestro mensaje: de rabioso perseguidor a ardoroso predicador. Veamos de qué se trata. Dice la palabra aquí, Hechos 7, verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El rabioso perseguidor es quien aparece aquí con el nombre de Saulo. Y él se va a transformar en un ardoroso predicador con el nombre de Pablo. Esta historia que hemos leído aquí acerca de Esteban, un joven predicador que fue apedreado, le dieron muerte por predicar la palabra de Dios. En estos días aquí, hermano, la maldad estaba en su salsa. Los líderes religiosos, molestos con Esteban y su estilo de predicación, la Biblia dice acerca de él que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También la Biblia dice que él tenía su rostro como si fuera el de un ángel. Y esto despertó los celos y la ira de los líderes religiosos. Y ellos sobornaron, les dieron dinero a escondidas, cierta cantidad de maleantes, para que levantaran un falso testimonio contra el joven predicador y para así terminar con su vida. Elaboraron mentiras y ahí aparece el rabioso perseguidor. Su nombre es Saulo. Cuando usted lee la palabra de Dios, a sus pies pusieron las ropas de Esteban, pero también dice en el libro de Hechos, en el capítulo 22, que la ropa de los asesinos también fueron puestas a los pies de Saulo. Ese fue el mismo testimonio que él dio. Lo cierto es que aquí estaba este rabioso perseguidor de la iglesia. Cuando nos preguntamos por la palabra rabioso, su significado tiene que ver con alguien que tiene un enojo grande. Y eso es lo que se veía Saulo en contra de los que estaban en el camino, porque ese era uno de los nombres, los discípulos, los que estaban en el camino, y luego en Antioquía fueron bautizados por los enemigos con el nombre de cristianos. Y Saulo perseguía a los que estaban en el camino y lo hacía con rabia. Tenía un enojo muy grande. Él mostraba siempre ser una persona furiosa con los cristianos. Él era de un estado colérico, era una persona violenta, exaltada. Esto era Saulo.
Y por otro lado tenemos el joven predicador, Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, un hombre con un rostro de ángel. Y dice aquí el texto que leímos, el verso 58, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este simbolismo de poner la ropa a los pies de una persona significaba que esa persona era el autor intelectual de la muerte. Y esto Pablo lo va a decir en Hechos 22 cuando le habla al pueblo que él estuvo allí y cómo él fue impactado por esa muerte, porque esa muerte de Esteban como mártir fue una muerte victoriosa, fue la muerte de un mártir vencedor. El testimonio que dio hasta su último suspiro impactó profundamente en Saulo, y él da testimonio frente al rey Agripa, y él da testimonio frente al pueblo de cómo fue impresionado, impactado por la muerte de ese joven consagrado para servir a Dios y para predicar la palabra de Dios. A los pies de Saulo pusieron la vestimenta, y este hombre, rabioso perseguidor, ahora se iba a mostrar en él o ver en él una rabia asesina. Y ahí estaba él. Él estaba de acuerdo con esa muerte, él estaba apoyando lo que estaban haciendo. Pero por otro lado, el predicador me llama la atención. Quiero que lo vea conmigo otra vez ahí. Dice la palabra de Dios aquí en Hechos capítulo 7. Dice la palabra de Dios, versículo 55, que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Y ahí cuando ellos ya estaban por arremeter, dice el verso 60, que de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban, el joven predicador, estaba orando por los que estaban por ser sus asesinos, y Esteban, el joven predicador, le estaba predicando a los que se estaban por transformar en sus asesinos. Eso habla de un corazón cristiano, de un corazón que está bien con Dios. Ora por los adversarios, ora por los enemigos, le predica a sus enemigos, porque aunque se levanten en contra de él, él quiere lo mejor, quiere que ellos encuentren a Cristo, que encuentren el camino de salvación, el camino de la vida eterna, en el Hijo de Dios, aun cuando está siendo acechado, amenazado, cuando está siendo difamado, atacado. Nosotros tenemos que orar por nuestros adversarios. Pues eso es lo que el Señor Jesús nos ha enseñado a nosotros. Y Esteban aquí estaba entregando su vida por la causa de Cristo y del Evangelio. En los primeros siglos, a los viejos predicadores les llamaban los padres de la iglesia. Y había uno de ellos que escribió esta frase, dice que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y este hombre, Esteban, se estaba transformando en una semilla de la cual iban a nacer muchas plantas e iban a nacer muchos frutos. La semilla que Esteban sembró ofreciendo su vida todavía hoy sigue dando frutos, porque la gente todavía está impactada por el testimonio, por la entrega de este hombre, y mucha gente hoy se levanta en las congregaciones queriendo ser como él, una clase de servidor como él, que viva para Cristo y que muera para Cristo. Así que esta es una semilla que todavía sigue dando fruto. Lo cierto de esto es que hoy en el cielo, allí está el perseguidor y allí está el joven predicador, los dos juntos, salvos por Cristo. Eso está pasando hoy, allá están juntos ellos, los dos en el cielo. Hermanos, aquellos que habían puesto, que se transformaron en verdugos, muchos de ellos terminaron creyendo en Jesucristo como el Salvador. Pero esto era una jugada del diablo. Los hombres estaban haciendo eso, pero el motivador de ese crimen era el diablo. El diablo era el que pensaba que al morir un cristiano ya la fe se iba a apagar, ya la gente se iba a llenar de temores, nadie iba a querer predicar, nadie iba a querer seguir el camino de Cristo. Pero como dicen ahí por el barrio, el tiro le salió por la culata a Satanás. Porque miren lo que sucedió con esta muerte. Ahí en el capítulo 8, versículo 1. En Hechos 8 y versículo 1.
Dice la palabra de Dios, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Recuerda esta palabra. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el efecto fue el opuesto al que el diablo deseaba. Los cristianos no se asustaron, los cristianos no se escondieron. Dice que comenzaron a esparcirse, iban por las ciudades, y dice el texto que iban predicando el evangelio. Lo que quiere decir que esa muerte ayudó al plan de Dios, al programa de Dios, porque el Señor les pidió que le fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el diablo le salió mal su jugada, porque el cristianismo creció, el mensaje del evangelio corrió, y la gente iba por las ciudades por donde iba, predicaban. Y aquí lo vemos al rabioso perseguidor. Entraba en las casas y arrastraba hombres y mujeres y los ponía en la cárcel, y muchos de ellos que llegaban a la cárcel encontraban la muerte. Ese era el perseguidor, el furioso, el rabioso. Quería terminar con el cristianismo. Era un hombre que quería terminar con el nombre de Cristo. Aquí este perseguidor rabioso, hermanos, era una persona que en él tenía como un fuego destructor. La palabra asolar. Les dije que pusiéramos atención. Saulo asolaba la iglesia. La palabra asolar se define en el diccionario como arruinar, destruir. Eso era lo que quería Saulo. Arruinar la iglesia, destruir la iglesia. La palabra asolar tiene que ver con arrasar un territorio. Todo eso estaba en el corazón del rabioso perseguidor. La palabra asolar también está ligado a maltratar, a echar algo por el suelo con desprecio. Todo eso era lo que estaba en el corazón de Saulo, el rabioso perseguidor. El capítulo 9 y el versículo 1 explica un poco mejor el espíritu del perseguidor. Mire cómo dice ahí, capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mira, hermanos, dice que Saulo estaba respirando amenazas y muerte. Es decir, que no era el fin de él solamente detener personas, o como decía en el capítulo 8, entrar en las casas y arrastrar a hombres y mujeres y ponerlos en la cárcel. Él tenía un fin que iba más allá, él quería ver muerte. Él quería terminar con el camino. Acá dice la palabra respirando amenazas y muerte. El término respirando aquí se vuelve muy interesante, porque aquellos que estudian el idioma griego dicen que en este pasaje la palabra respirando transmite la idea de la creencia antigua de los dragones que despedían fuego. Entonces la palabra respirando tenía que ver con ese, que Saulo salía de su boca, de su mensaje, como un fuego destructor. Él quería reducir al cristianismo a cenizas. Ahora, esa historia de los dragones que escupían fuego, que lanzaban fuego, no era un asunto infantil, porque la Biblia habla acerca de eso. Había algo, yo no voy a entrar en el detalle, pero en la Biblia se nombra la figura del Leviatán. Y cuando usted estudia eso, todo eso es lo que muchísimos sostienen. Esa es la figura de esos grandes dinosaurios que había. Y esos escupían fuego. Por lo tanto, los que interpretan esta palabra respirando, relacionando con dragones, vomitadores de fuego, cosas de eso, tienen bastante desierto. Pero si ustedes pueden sostener el dedito aquí en Hechos 9,
Yo les voy a llevar un momento al libro de Job 41. Le insisto, no voy a entrar en detalle, solamente para que vean que estos dragones y estas figuras de estilo de los grandes dinosaurios hacían esto con el fuego, y la Biblia registra ese testimonio. Si puede mirar ahí, por favor, en el libro de Job, en el capítulo 41. Solamente para que no diga el predicador está aquí alucinando o imaginando. Pero veamos cómo dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces allí en Job, hermanos, el capítulo 41, versículo 18. En Job 41, versículo 18. Insisto, para que no crean que esto es algo de la imaginación. La Biblia registra esa clase de bestia. Aquí usted, cuando estudia todo el capítulo, puede ver que se está hablando de un dinosaurio, de algo de estilo dragón. La Biblia usa el nombre del Leviatán. En otros pasajes esta clase de animales inmensos eran conocidos con el nombre de Behemoth, en otros pasajes de la Biblia. Pero aquí nomás, abuelo de pájaro. Job 41, verso 18 dice: con sus estornudos enciende lumbre. Es decir, que estornudaba y se encendía el fuego. Dice: y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, es decir, un fuego cortante. Y dice el verso 20: y de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento, respiro. Saulo respiraba amenazas y muerte. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. Bueno, ya le di una prueba que no estaba alucinando, yo no. La Biblia habla. Así que ahí en Hechos 9 parece que tienen gran razón los que estudian el griego, y dice la palabra respirar tiene que ver con esto, con esos grandes monstruos que vomitaban llamas, que lanzaban llamas. Y ese era lo que Saulo quería. Ese fuego que salía de odio, de rabia de su boca, era para ponerle fin al cristianismo y terminar con todos aquellos que estaban en el camino. Un rabioso perseguidor de la iglesia. Pero él iba a dar testimonio acerca de este crimen de Esteban. Vamos ahora un momento más a Hechos, pero en el capítulo, ¿dónde le llevaré? Aquí al 22, porque está en varios pasajes. Pero vamos a poner un momento la atención en Hechos 22, para que ustedes vean que con el paso del tiempo, cuando Saulo se transformó en Pablo, todavía le perseguía aquella imagen, le perseguía el testimonio del joven mártir, y todavía Pablo, con el paso de los años, estaba impactado, impresionado por el nivel de consagración y de entrega de ese joven predicador llamado Esteban. Mire cómo dice aquí la palabra de Dios en Hechos 22. Pablo le da testimonio al pueblo. Versículo 18, dice Pablo: y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán su testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente, y escuche esto, y consentía en su muerte, y guardaba la ropa de los que le mataban. Ahora, mire hermano, que él está parado frente al pueblo, y él está dando testimonio de su conversión, y está dando testimonio por qué Cristo le llamó a predicar su palabra, y él está contando acerca de aquellos días que era un rabioso perseguidor. Dice: yo estaba ahí cuando mataron a ese joven predicador. Yo consentí en su muerte, yo fui parte de eso, yo estuve totalmente de acuerdo con eso, yo fui testigo, dice él, y guardaba la ropa de los que le mataban, pero también guardó la ropa del predicador muerto. Pero no es la única vez que da testimonio, lo dice varias veces. Aquí en Hechos capítulo 26, aquí estaba frente al pueblo. Ahora mire cómo él cuenta la historia frente a un rey. Dice aquí en Hechos el capítulo 26, versículo 9. Hechos 26, verso 9. Dice Pablo, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret,
lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido, rabioso, ¿verdad?, sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Hoy diríamos en nuestros días, los perseguía hasta abajo de la cama. Donde iban los cristianos, allí iba él. Dice, yo estaba enfurecido con ellos y yo busqué respaldo en el poder, busqué la carta de los sacerdotes, todo eso que me diera permiso y autoridad para arrastrarlos, ponerlos en la cárcel. Dice, y yo los llevé a la muerte mismo. Este era Saulo, el hombre llamado Saulo, el rabioso perseguidor. Él va a contar muchas veces esto, pero por cuestiones del tiempo aquí ya es suficiente para saber lo que era este hombre rabioso, perseguidor. Encerraba en cárceles a los santos, los hacía blasfemar, y eso era a través de torturas. Los hacía blasfemar. No era una joyita de hombre, ¿verdad? Pero mire lo que le iba a pasar. Necesitamos volver un momento ahí a Hechos capítulo 9. Ahí en Hechos el capítulo 9, después que recibió la carta de los sacerdotes, y él se fue rumbo a Damasco, a Siria, porque allí era donde estaba la mayor cantidad de cristianos, y él quería dar el golpe final al cristianismo allí. Y mientras iba allí aumentando sus sentimientos de odio, mientras su rabia crecía adentro de él, le esperaba una experiencia increíble. Mire lo que le sucedió. Hechos 9. Dice la palabra de Dios, versículo 3, Hechos 9, verso 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora mire, hermano, Dios había preparado ponerle un punto final a la carrera del rabioso perseguidor para que se transformara en un ardoroso predicador. Allí de pronto vio esa luz y él cayó al piso. Lo que quiero que sepa que no cayó del caballo. Muchos dicen cayó, no, nunca he mencionado un caballo. Dice que él cayó al piso. La luz del Señor tocó su vida. Yo pienso así como la luz del Evangelio iluminó nuestra vida de tiniebla, nuestra alma que estaba en tiniebla. La luz del Evangelio resplandeció en nosotros. Aquí la luz tocó su vida. Este hombre cayó. Y él quería saber qué era lo que estaba pasando, porque escuchó esa voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y enseguida él reconoció que esa era la voz de Jesús. Habría que hacer un estudio muy detallado, pero Pablo formaba parte del Sanedrín, del grupo de los ancianos de la nación de Israel. Por lo tanto, él participó las veces que el Señor Jesús fue sometido a juicio. Él lo vio bien de cerca, sabía distinguir su voz. Y allí él escuchó y le dice, ¿quién eres? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Ahora vamos a tener aquí un encuentro, ahora vamos a arreglar nuestras cosas, vamos a ponernos a cuenta. Y aquí vemos ese hombre que no puede resistir en su corazón y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes de cuánta gente Dios está esperando oír eso? ¿Qué quieres que yo haga? Aún de nosotros que ya somos salvos, necesitamos que nuestra voluntad, nuestros caprichos sean quebrados y empezar a hacer la voluntad de Dios y ponernos en sus manos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque Dios no me salvó para tenerme como un adorno en la iglesia. Dios no me salvó para que venga a calentar el asiento en la congregación. Dios no me salvó para hacer bulto en el culto. Dios me salvó porque quiere hacer cosas a través de mí.
Pero alguien tiene que elevar la voz al cielo y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el Antiguo Testamento se utilizaba la expresión, heme aquí, envíame a mí. Eso decía Isaías, por ejemplo. Y en los cultos de hoy, en este siglo XXI, no se escucha a los hombres y mujeres dirigirse al cielo y decirle, Dios, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Pero volviendo a Saulo, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su voluntad se quebró, su voluntad se rindió y la transformación empezó a producirse en su vida, en este encuentro con Jesús. Subraye esto, en este encuentro con Jesús. Toda vida, toda persona que se encuentra con Cristo, inevitablemente experimentará un gran cambio. Amén. El primer gran cambio es pasar de muerte a vida. El primer gran cambio es dejar el camino ancho que lleva a la perdición y entrar en el camino angosto que lleva a la vida eterna. El gran cambio es dejar de estar aprisionado en las garras del diablo y empezar a vivir la libertad en Cristo. Es experimentar la salida del reino de la muerte y venir a la luz admirable de Cristo Jesús. Amén. Es empezar a vivir esa experiencia de este lado de la cruz. Amén. Una vida nueva, una nueva criatura. Y si somos nueva criatura, deberíamos decir estas palabras al cielo. Hoy, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Porque usted sabe que andamos por esta vida todavía haciendo nuestra voluntad, ¿no? Usted sabe que andamos siguiendo nuestros criterios, no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Pero dice Pablo en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es bueno que nos decidamos y hagamos la voluntad de Dios entonces. Amén. Es agradable y perfecta. ¿Para qué hacer mi voluntad? ¿Para qué mis caprichos? ¿Para qué mis antojos? Si es más saludable y es más fructífero que yo haga la voluntad de Dios. Lo cierto es que Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le está hablando de la inutilidad de enfrentarlo a Él, de resistirlo a Él. Porque Jesús le dice, dura cosa de dar coces contra el aguijón. Esa palabra coces y esa palabra aguijón tenía que ver con aquellos bueyes que araban la tierra y entonces le ponían allí un palo, un madero con una punta, y cada vez que el buey caminaba, eso le pinchaba y lo obligaba a avanzar. Y entonces dice, dura cosa, ¿para qué? ¿Para qué quiere luchar contra mí? Mejor ríndete y haz mi voluntad. Y entonces le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Y ahí empieza toda una experiencia. Se le encomendó el trabajo a un hombre que le llevaran a una casa, y ahí, si usted lee después, está la dirección de la casa, todo, y el nombre de la persona. Y le dieron el trabajo a uno, Ananías. Ese Ananías, cuando escuchó que tenía que ayudar a Saulo, dijo, pero Señor, este persigue. No quería saber nada. Pero el Señor le dijo a Ananías, este me va a ser testigo delante de los gentiles. Él va a ser luz delante de los gentiles. Le dijo el Señor, instrumento escogido me es él. Así es. Y esa frase que usó Jesús con Ananías, deberíamos preguntarnos nosotros, ¿realmente somos instrumentos escogidos? ¿O somos instrumentos pero que estamos en estado de abandono? ¿Somos instrumentos de Dios en el pasado o lo estamos siendo hoy? ¿Somos instrumentos de Dios o estamos en un estado oxidado? En un estado de abandono, de olvido. Hay que volver a recuperar ese protagonismo y ese papel y volver a ser un instrumento de Dios. Dios nos salvó para ser un instrumento en sus manos. Amén. Ahora mire, hermano, aquí empieza la vida nueva. Y yo le quiero decir, si puedo, le voy a decir 5 cosas del cambio en una vida. Y estos cambios tienen que estar en la nuestra. Son 5 cambios que se produjo en el furioso perseguidor para transformarse en un ardoroso predicador. Si usted fue salvo, estas cosas que experimentó Saulo, las tenemos que experimentar nosotros. Observe conmigo, en primer lugar, el ardoroso predicador predicaba a Cristo en la sinagoga. Aquí cerquita, en el libro de Hechos, donde usted está, en el capítulo 9 y en el versículo 20. Mire cómo dice la palabra de Dios, Hechos 9, verso 20. Después que le salieron esas escamas y todo, y lo bautizó Ananías y todo eso, dice el verso 20, y enseguida,
No fue 3 años a estudiar al seminario, ni a buscar un doctorado en teología, ni un máster en divinidad. No, dice la Biblia acá, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La gente nos miraba ahora predicando, debatiendo en la sinagoga. Jesús es el Cristo, Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios. Y la gente dice, pero ¿qué pasó? ¿Enloqueció este hombre? ¿Este no era el que perseguía? Otra vez aparece la palabra asolaba. ¿Este no era el que asolaba, que buscaba poner en ruina, dejar en el piso, destruir a la iglesia? Y ahora está hablando acerca de Cristo. ¿Qué le pasó? ¿Enloqueció? Pero dice que Pablo se esforzaba más y demostraba en sus prédicas que Jesús era el Cristo, demostraba que Jesús era el Cristo. Si usted antes estaba parado en la vereda de enfrente del Señor y ahora es de la familia de Dios, usted y yo tenemos que esforzarnos en demostrar cada día que Jesús es el Cristo. Amén. Tenemos que esforzarnos en demostrar de que Jesús es el Salvador que necesita este mundo. Él es el que nos salvó, Él es el que cambió nuestras vidas, Él es el que nos dio el regalo de la vida eterna. Él nos compró y nos hizo miembros de la familia de Dios. Hay que contarle eso al mundo. Hay que salir a dar testimonio de lo que Jesús hizo en mi vida y hay que decirlo con total claridad. Él vive en mí, Él es mi Salvador. Amén. Eso lo hace un ardoroso predicador. Pero todos tenemos que ser ardorosos predicadores. Ya no estamos en la vereda de enfrente, ahora estamos en la vereda soleada de la salvación. Segunda cosa que tiene que hacer. Bueno, el ardoroso predicador, para los que estuvieron el domingo pasado, recuerden que empezamos con Filipenses 1:21, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. Él se transformó en un ardoroso predicador y daba testimonio. Toda su vida estaba comprometida con Cristo. Toda su vida estaba comprometida con el mensaje del Evangelio. Eso es lo que debe sucedernos a nosotros. Segunda cosa que vemos en este hombre transformado ahora en ardoroso predicador. Él se esforzaba en predicar el Evangelio. 2 textos nomás voy a darle. Son muchos. El primero aquí muy cerca, en Romanos capítulo 1. Romanos el capítulo 1, después de Hechos se va a encontrar ahí con la carta a los Romanos capítulo 1. Y mire cómo dice la palabra, versículo 14 a 16. Romanos 1, versos 14 a 16. Dice Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. También a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Quiero que ponga la atención en la última palabra del verso 14, o la expresión que dice, soy deudor. ¿Sabe que todos nosotros somos deudores de Cristo? Él nos salvó por gracia. Él nos compró con su sangre, pero nosotros somos deudores. ¿Cómo vamos a pagar ese regalo tan grande que es el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna? Ganando almas. Ganando almas. ¿De dónde saco eso? De otros lugares y de este mismo texto. Dice Pablo, yo soy un deudor, por eso entra en el versículo 15 diciendo, así que cuanto a mí pronto estoy anunciaros el Evangelio para estar en Roma. Está diciendo él, cada vez que yo predico, entonces empiezo a saldar de a poquito mi deuda con el Señor. Hoy les predico a ustedes y después voy a predicar a los que están en Roma. Cada vez que yo gano un alma para Cristo, que guío un alma al Señor, empiezo a ser un poquito menos deudor. Pero soy deudor. Todos somos deudores. Y entonces Pablo dice, para empezar a saldar esa deuda que tengo con el Señor por la salvación tan grande que proveyó,
yo no tengo que avergonzarme del Evangelio. Amén. Dice, yo tengo que reconocer que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y entonces esa palabra poder que aparece ahí es la palabra griega dunamis, de donde tomamos para la lengua castellana la palabra dinamita. Quiere decir que el Evangelio es el explosivo de Dios. Cuando el Evangelio toca una vida, destruye el pecado en millones de pedazos. El Evangelio tiene poder salvador, tiene poder transformador. Amén. Dice Pablo frente a eso, yo no me avergüenzo. Así es. Yo no escondo el Evangelio. El ardoroso predicador habla de su Señor, habla de su Salvador y habla a otros acerca de la salvación en Cristo. No es alguien que murmura. No, lo dice a viva voz. Yo no estoy avergonzado del Evangelio. Yo no estoy avergonzado de mi Salvador. En mi familia tienen que saber que Cristo me salvó. En mi trabajo tienen que saber Jesús es mi Salvador. Donde yo estudio tienen que saber Jesús es mi Salvador y mi Señor. En la verdulería, en la panadería, en la carnicería, en el taller, todos tienen que saber Jesús es mi Salvador. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Amén. No tengo vergüenza. Amén. Pero ustedes saben que hay muchos discípulos secretos, ¿no? En la Biblia dice que Nicodemo vino a Jesús secretamente. En la Biblia habla allí que vino José de Arimatea, que era un discípulo secreto. Es la palabra que usa la Biblia. Yo no quiero estar en la lista de los discípulos secretos. Yo quiero que todos sepan que soy del Señor. Él es mi Salvador. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Quiero ser como Pablo, un ardoroso predicador. Por eso él le escribió a los Corintios. Y en la primera carta, en el capítulo 9 y el verso 16, él dijo estas palabras. Dijo, me ha sido impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Amén. Esa carga necesitamos nosotros como Iglesia Bautista Maranata, cada uno de los que venimos aquí, sentir ese peso, esa carga. Y ay de mí, lo que me espera, ay. Amén. Decía nuestra mamá, ay, cuando lleguemos a casa, y nos hacían así, ¿no? Y ya sabíamos, llegábamos a la casa y sin aviso era, ¿no? Sin anestesia. No es como las de ahora que amenazan, ya vas a ver. Antes decían, ay, cuando llegué a esa casa. Y aquello era pim, pum, pam, ¿no? Y aprendimos. Así es. Pero hay un castigo, hay un dolor, ay de mí, un lamento, si no predico el Evangelio. ¿Cuándo vamos a probar con esto que nos va a hacer muy bien hablar de Cristo con otras personas? Dice, él ve sin cuesta necesidad. Cuando veo en esa necesidad, no pienso, todos nosotros, todos los días, en cada momento necesitamos respirar. Eso es una necesidad. Todos nosotros, todos los días necesitamos beber agua. Los médicos dicen a los de nuestra edad, los mayores, 1,5 litros, 2 cada día. Necesitamos de agua cada día, es una necesidad de nuestro cuerpo. Todos los días necesitamos dormir, es una necesidad. Y allá por las 12, 1 de cada día, necesitamos comer. El cuerpo nos demuestra que tenemos necesidad. Y de predicar. Pasan los días, lunes, martes, miércoles, sábado, no pasa nada. Pablo dice, a la hora de anunciar el Evangelio, es una necesidad tan grande como la de respirar, la de comer, la de dormir, como la de necesidad de tomar agua. La misma clase de necesidad siento por predicar el Evangelio. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Esta historia, este testimonio de esta mañana, tiene que ser una motivación para cambiar nuestras vidas. Y para empezar a hacer lo que Dios quiere, anunciar el Evangelio. Esa es prueba de que hemos tenido un encuentro con Jesús. Esa es la prueba que Jesús es nuestro Salvador. Una cosa más sobre este ardoroso predicador. ¿Qué es lo que él predicaba? Él predicaba sobre la obra en la cruz. Él no le decía a la gente, el sábado tenemos un culto aquí a las 17, el domingo tenemos un culto a las 11, ven y vas a empezar a ser una persona próspera, un hombre de negocio, emprendedor. No era eso lo que él predicaba. Cuando uno es un ardoroso predicador, se concentra en un solo mensaje. Véalo conmigo, por favor. Aquí en Primera de Corintios, después de Romanos viene Corintios, Primera de Corintios, el capítulo 1, versículos 18 y 23.
Ahí va a ver lo que predica un nacido de nuevo. Ahí va a ver lo que predica uno que es salvo por Cristo. Ahí usted va a ver la clase de testimonio en la que todos nosotros debemos enfocarnos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice él, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí estaba Pablo involucrado en eso, en la locura de la predicación. Por eso cuando hablamos de Cristo y hablamos del perdón de pecado y hablamos de la salvación eterna y hablamos que Cristo vendrá en las nubes a buscar su iglesia, la gente dice, este está loco, ¿qué le pasó? ¿Qué es lo que está diciendo? Está delirando. Otro más cariñoso dice, le lavaron la cabeza, le metieron un shampoo en la iglesia y dice que existe un infierno. Mire, dice que Cristo va a entrar en las nubes y que sonará la trompeta. Miren, está hablando de la cruz, de algo que pasó hace 2000 años, puede traer salvación eterna en el siglo XXI. De eso estamos hablando, de la locura de la cruz. Y cuando estoy hablando de la cruz, no estoy hablando del madero duro, estoy hablando de la víctima que ofrecieron allí, que se llama Cristo Jesús. Y Él murió en esa cruz para ocupar el lugar del pecador. Y Él murió en esa cruz para traer salvación. Y esa sangre preciosa que derramó allí en la cruz no fue absorbida por la tierra, no se evaporó. Esa sangre hoy, en este siglo XXI, actúa con poder para limpiar de pecado y para traer salvación eterna. Dice Pablo, yo predico sobre esto, soy un ardoroso predicador del mensaje de la cruz. No puedo predicar otro mensaje porque Dios se propuso salvar a los creyentes por la locura de esta predicación. Amén. La pregunta que se impone es, ¿estamos hablando acerca de la cruz? Estamos hablando del que murió en la cruz como nuestro sustituto, el que se ofreció en esa cruz como sacrificio expiatorio, que subió a esa cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos hablando de eso. Porque mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Una vuelta de página aquí en Primera de Corintios. Verso 23. Verso 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es el centro del mensaje. Cuando comencé este mensaje dije, estamos aquí reunidos para dar testimonio de que nuestro Cristo vive. Cada culto que yo asisto, mi presencia indica que estoy aquí porque mi Cristo vive. No vengo a adorar ni a encontrarme con un ídolo muerto. No vengo a encontrarme con alguien que no tiene vida. Vengo para encontrarme con un Cristo vivo, resucitado, que se levantó triunfante de entre los muertos. Y Pablo dice, si yo soy un ardoroso predicador y ustedes lo van a hacer, tienen que hablar de Cristo y de este crucificado. Amén. Usted no tiene que andar debatiendo cuáles eran los compuestos de las especies aromáticas que trajeron las mujeres a la tumba. No tiene que andar discutiendo sobre el tamaño de la piedra que pusieron ahí para esconder el cuerpo de Jesús detrás. No tiene que andar discutiendo si la madera de la cruz era de cedro, de acacia, de eucalipto, de sauce. Usted tiene que empezar a discutir con la gente y decir que usted está para predicar a Cristo y a este crucificado. No me saque de ese tema. Yo quiero estar con mi vida concentrada en ese mensaje, hablar de Cristo y de este crucificado. ¿Lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, no estamos siendo un ardoroso predicador. Pablo se transformó en un ardoroso predicador. Dos cosas más y aterrizamos. Mire conmigo, por favor, ahí en la palabra de Dios, en Primera de Corintios, Primera Timoteo, discúlpeme, el capítulo 6. Y aquí vamos a ver cómo este ardoroso predicador predicaba la vida eterna. Es eso lo que tenemos que hacer nosotros. Primera de Timoteo, el capítulo 6. Primera de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 11. Mire cómo él escribió allí, Primera de Timoteo, capítulo 6. Yo creo que es capítulo 6.
capítulo 1, hermanos, discúlpenme por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1. Dice él aquí, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer para vida eterna. Ese era su mensaje, la predicación de la vida eterna. El ardoroso predicador estaba involucrado en ese tema de predicar la vida eterna en Cristo. Hermano, escuche esto. La vida eterna es la joya de mayor valor que fue comprada con la sangre de Cristo. No hay otra joya más valiosa que eso. La vida eterna es la joya de mayor valor y fue comprada por la sangre de Cristo. Dice Pablo aquí que él tiene una verdad para comunicar. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Es eso lo que hablamos con la gente? ¿Es eso lo que estamos anunciando? Si no lo hacemos, no estamos siendo un ardoroso predicador. El ardoroso predicador dice de los pecadores, de los cuales yo fui el primero, fui el peor de todos. Fui el peor de todos. Pero aún así, dice el texto, Jesús vino para mostrar su clemencia en mí, para aquellos que iban a creer en la vida eterna, para que no venga un borracho y diga, yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo ser salvo, a mí me gusta el vino, me gusta el bar, la cantina, me gusta el alcohol, me gusta volver borrachito en la madrugada a mi casa, Cristo no va a poder salvarme a mí. Pablo le dice, cuidadito, cuidadito, porque de los pecadores yo fui el primero y Cristo me salvó mostrando su clemencia en mí. Amén. En otras palabras, para decir, Él puede salvar a cualquiera, al peor delincuente, al peor adicto a las drogas, Él puede salvar al más sinvergüenza, al estafador, Él puede salvar porque su sangre es preciosa y su sangre es poderosa, como hemos cantado esta mañana. ¿Qué te puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Amén. Y un nuevo corazón. Amén. Solo de Jesús la sangre. Ahí está el rabioso perseguidor transformado en un ardoroso predicador. Pero lo que Él vivió, lo tenemos que vivir nosotros también, porque no hay otro camino, son los mismos pasos. ¿Y dónde está nuestro ardor? ¿Y dónde está nuestra pasión? ¿En dónde la olvidamos? ¿Dónde la escondimos? ¿En qué lugar archivamos? Necesitamos empezar a recuperar esa vestimenta de ardoroso predicador, cada hombre, cada mujer, en el lugar donde nos movemos, ardoroso predicador. El último ejemplo, y ahí termino. El ardoroso predicador nos enseñó algo que se llama consagración. Y si usted no experimentó eso, tiene que animarse y dar ese paso. Usted ya es salvo, pero necesita estar consagrado a Dios para ser un ardoroso predicador. Romanos 12, verso 1. Y ahí terminamos, hermano. Romanos el capítulo 12 y el versículo 1. Mire cómo dice el ardoroso predicador aquí. Romanos el capítulo 12 y el versículo 1. Dice él, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Siempre, siempre, siempre me gusta explicar este texto de atrás hacia adelante. Me gusta comenzar por esa expresión, culto racional. Un culto racional habla de un culto meditado, de un culto que fue bien pensado, bien calculado. Y como en ese culto yo tengo que ir al altar a entregar mi vida, no puedo ir porque escuché un mensaje emotivo que me entusiasmó, que me hizo reír, que me hizo llorar. No es por eso que voy, porque después que voy por esa razón, cuando salgo del lugar de reunión y al doblar la esquina ya se me apagó el entusiasmo, se me apagó el fervor. Porque todo lo hice por un impulso emotivo. Yo necesito ir al altar como parte de un culto pensado.
Ya calculé. Yo voy a seguir a Cristo. Voy a entregarle mi vida. Ya le entregué para ser salvo. Ahora quiero entregar mi vida para servirle. Pero yo sé que voy a ser perseguido, yo sé que voy a ser odiado, yo sé que voy a ser marginado. Quizás mi familia me va a tener en el sector de los olvidados, de los abandonados. Pero yo estoy dispuesto a pagar el precio, aunque este implique el desprecio de la gente. Yo voy a seguir a Cristo, pero lo voy a pensar bien. Porque una vez que voy al altar, mañana, el domingo que viene, el mes próximo, no puedo retirar mi compromiso. Una vez que puse mi cuerpo en el altar, es una vez y para siempre. No puedo volverme atrás. Dice la Escritura a modo de principio. Dice, si retrocedieres, no agradará a mi alma, dice el Señor. Por lo tanto, como dice la letra de ese magnífico himno, yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No importa lo que diga mi gente, mi familia. No importa lo que digan de mí en mi vecindario. No importa que los compañeros del trabajo se burlen. No importa que algunos de la familia o todos me retiren el saludo. Cuando yo me decido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Amén. No retrocedo. Ya hemos disfrutado de ser salvos por Él. ¿Y qué vamos a hacer en cuanto a nuestra consagración? Porque eso depende de nosotros. Eso depende de un paso de fe que necesitamos dar y ponernos definitivamente en las manos del Señor para que, como el ardoroso predicador, se transforme en un instrumento escogido en las manos de Dios. ¿Por qué muchos cristianos no producen nada o producen muy poco? Porque son instrumentos escogidos pero que fueron abandonados. Alguien los descuidó, los dejó que se oxidaran. Necesitamos volver a relucir, hermano. Necesitamos volver a brillar. Necesitamos que la luz del Evangelio resplandezca en nuestra vida y necesitamos revalorizar lo que Cristo hizo por nosotros, porque muchos lo tenemos como algo lejano, muchos lo tenemos como algo del pasado, pero Jesús cada día está haciendo cosas a nuestro favor. Jesús cada día quiere hacer cosas a través de nuestra vida. Nuestro testimonio debe volver a relucir y ser como Pablo, un ardoroso predicador. Y ahora dice, ¿cómo hago para hacerles entender esto? ¿Cómo hago para explicar esto? Dice Pablo, yo se los pido, no por mí. Dice Pablo, yo se los pido por las misericordias de Dios. Y hace como 2 domingos atrás en este púlpito yo dije, son innumerables las misericordias de Dios. Pero a saber, algunas de ellas, las misericordias de Dios están manifestadas en que Dios creó a este mundo y Dios creó al hombre. El hombre pecó, pero Dios hizo un plan para redimir, para rescatar al hombre. Eso tiene que ver con la misericordia de Dios. El hecho que Dios desde los cielos nos vio tan perdidos y tan pecadores y vino a nosotros, eso tiene que ver con las misericordias de Dios. La misericordia de Dios incluye que Dios haya permitido que su Hijo amado Jesucristo viniera a este mundo a vivir entre los pecadores. Eso es parte de la misericordia de Dios. Que Jesús nos predicara esos mensajes celestiales, esos mensajes de salvación eterna, de que el reino de los cielos estaba entre nosotros, de que Jesús haya orado por nosotros en el huerto de Getsemaní. Eso es parte de las misericordias de Dios. Que Jesús subió a la cruz del Calvario ocupando nuestro lugar. Eso es parte de la misericordia de Dios. Que Él resucitó al tercer día. Eso es parte de la misericordia de Dios. El tener la certeza que pronto sonará la trompeta y Él vendrá a buscarnos. Eso es parte de la misericordia de Dios. El saber, como dice 2 Pedro 3:13, que Él creó cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Eso es parte de la misericordia de Dios. El saber que un día vamos a estar en su gloria eterna, eterna, eterna para siempre. Eso es parte de la misericordia de Dios. Por eso y por mucho más, dice Pablo, yo les pido que pongan su cuerpo en el altar, en sacrificio. Esa en la mente de Pablo y en este escrito está la figura del sacerdote del Antiguo Testamento, donde sacrificaba el cordero, donde sacrificaba un animal para que el pecado del pueblo fuera cubierto o el pecado de una familia fuera cubierto. Ahora Pablo dice, yo estoy mirando el altar, pero no estoy viendo un animal. Yo quiero ver las personas, quiero que seamos nosotros los que desfilemos al altar y pongamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Porque ya muertos no podemos ir al altar.
Es decir, que estamos aquí en vida, este es el tiempo de nuestra oportunidad de ir al altar. Y ahora dice Pablo, quiero que observen un detalle. Esa entrega tiene que ser un cuerpo santo. Y la palabra santo es la raíz de la palabra apartado para Dios, separado para Dios. Si usted va a ir al altar con su cuerpo, usted no lo puede reclamar, no puede pasar a retirarlo a los 30 días. Si usted va a poner ahí ese cuerpo, es porque usted decidió separarlo, apartarlo para el uso de Dios. Y ahí usted entiende lo que Cristo le escribió a los Gálatas, cuando en el capítulo 2 y verso 20 Él le dijo, con Cristo yo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la consagración. Me entrego a Él, no para vivir para mí. No estoy en la vida en la búsqueda de los placeres, no estoy en la vida para trascender, para ser famoso, no estoy en la vida para hacer tesoros en la tierra. Estoy aquí porque ya no quiero vivir para mí, ahora quiero vivir para Él. Amén. Esa es la experiencia de un ardoroso predicador. Allá quedó lejos en el tiempo el rabioso perseguidor, pero qué lindo que es ver esta nueva criatura, ¿verdad? Qué alentador es que Dios bajó a lo más profundo del pecado y rescató a este hombre, que él mismo se define entre los pecadores. Yo soy el primero, pero la gracia de Dios me alcanzó, la gracia de Dios me salvó, y me salvó de ese camino horrendo de ser alguien que perseguía gente, arrastraba hombre y mujer, entraba en la casa, hacía desastre, llevaba gente a la cárcel, disfrutaba cuando eran muertos. Ya quedó en el pasado, del otro lado de la cruz. Ahora soy un ardoroso predicador. Ahora anuncio el mensaje de la cruz. Ahora sigo a Cristo. Él es mi Salvador. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Hay mucho aquí para aprender, ¿verdad? Dios nos trajo esta mañana para que desviemos nuestra mirada a esta vida transformada. Y de esa vida transformada tenemos que repetir los pasos. Y cada uno de nosotros, en el lugar donde nos movemos, llegar a ser un ardoroso predicador. Vamos a hablar con Dios, vamos a orar a nuestro Señor. Padre, te damos